Gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro. Un episodio más y que con este precisamente le damos cierre a esta temporada. O sea, ¿ya te quieres ir de vacaciones? Sí, la verdad sí. Mira, yo no te... ¿Para qué te miento? Ya no ha llegado el aguinaldo. A ver, ¿para qué te miento? Pero sí, ya me quiero ir de vacaciones. Sí. ¿Cómo estás, Aurelio Peña, Mario León? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes, noches. Oli. Todo en orden, ¿no? Todo en orden. Cerramos esta temporada agradeciendo a la gente que nos ha hecho el favor de seguirnos, de compartir. Aquí. Yo sigo sin entender las fiestas decembrinas de Querétaro. ¿Por qué? Pues que la reina, que... Ahorita te al lo rato explica. platicamos. Al rato te lo Ahorita explican. Al rato te lo A explican. ver, ¿qué tal te pinta el año? ¿2026? ¿Tendríamos que decir eso? ¿Preguntar eso? 2026, ¿Tú cómo la ves? claro. Fíjate que el otro día por ahí... ¿Sí te gusta? Lo que te la tengo guardada para la próxima. Vamos a ver que hay alguna sorpresa para ti. Pero me decían a mí que el año 2026... No la vas a querer para llevar, Al rato al final vemos. ¿Quieres que le conteste? Sí, No, porque no, ayer le hice una pregunta que no le gustó, por eso está así. Con razón. Mario, me comentaban, ¿cómo pinta el 2026 para muchas familias, para muchos queretanos? Y me decía alguien, dicen que es el año de José Luis Cuevas. ¿Por qué? Pues no sé, Pinta pero de dicen la- que pinta de la Pinta chingada. de la chingada. Sí, para muchos, la crisis Pero le pagaban económica. muy bien a José Luis Cuevas. Claro. Digo, para ya pintar quisiera. de la chingada Oye, le pagaban muy bien, pero la Pintaba bien. crisis Ah, sí, económica, era bueno. desempleo, el salario, en fin. La guerra. La guerra que La se guerra que ya avecina, se ve que viene. parece que Las proyecciones de Banjico las que no presiones son de muchas. Donald Trump, en Sí. fin, las situaciones a nivel nacional que también me parece Hay dos El elementos. mundial que Sí, se el ve mundial. que va a estar muy pinche. muy complicado. A muy ver, complicado. yo he estado en Guadalajara y el camino al aeropuerto o la avenida Boulevard que lleva al aeropuerto en Guadalajara, Ajá. yo no creo que se termine para la fecha que va a ser el Mundial de Fútbol, ¿eh? Es una obra que va bueno. con muy poco nivel de avance, ¿eh? Yo no lo sé, en el caso de Guadalajara. En el caso de la Ciudad de México, el aeropuerto también acabo de estar Sí. y tampoco lo veo que avance. Pues ¿eh? aquí en Querétaro el mundial se va a vivir alojando a una selección, no Sí. sabemos todavía cuál. Islandia, ¿no? Dicen. Dicen. No, Islandia, Islandia No, vendría viene a un jugar. partido, vendría un partido Ok. amistoso contra México. No, pero que se quede aquí en Pero Querétaro se va a vivir durante el mundial aquí en Pernocta que aquí, aquí, digamos, que aquí entrene, que aquí duerma. y viajan a Va Ciudad a de haber México. una selección, todavía no sabe cuál. Viajarían a Ciudad de México. Claro. Ojalá no se Del vayan por la grupo. carretera, si no, no llegan, ¿eh? Pues se entiende que, exactamente, ojalá Sí. que no vayan por carretera, Sí, no, si no. no van a llegar, ¿no? Pero además va a ser un año de definiciones políticas, 2026 Porque va a tren apuntar. tampoco tenemos No, todavía. menos, no, espérate, se va hasta el 2028. Va a ser un año de definiciones políticas para muchos partidos, ¿no? Sí, Ya desde claro. ahorita están ahí afinando sus últimas baterías, pero creo que el 2026 va ya a cantear lo que Va va a a ser la estabilizar propuesta muchas política cosas, para sí. diferentes partidos políticos. ¿Vamos ¿no? a ver más bardas o ya con las que tenemos? No, yo creo que vamos a Más. ver más. ¿Ya? Sí, Yo claro. le agregaría un ingrediente en la política exterior y en lo que define Estados Unidos. Estados Unidos ha definido dos cosas que para mí son muy importantes. Designar a los grupos criminales de México como terroristas. Sí, claro. 1. 2. Acaba de definir al fentanilo como una arma de destrucción masiva. Sí. Estos dos elementos le dan a Estados Unidos Las herramientas para intervenir. las cuando herramientas se le antoja al Así señor. es. Agrégale el tema a eso del va. agua, ¿no? Del reclamo reciente de Ya Donald le pagamos, Trump. ya les pagamos. Pero dice Donald Trump que no Sí. del todo, porque Yo- eso fue yo un veo más. acuerdo entre comillas, Le pero no hay estamos nada. le estamos dando abonos, Largas. de Yo agua. Largas. aterrizándolo más en Querétaro, del tema económico, creo que es alarmante también, hay que Sí. decirlo, porque este año empezamos con los aranceles de Trump. Sí, claro. Todo el año nos ¿Amenazó? pegó en la Ujú. industria, nos pegó en las exportaciones, Sí. el tema de la industria automotriz que iba creciendo muy Crisis. bien en Querétaro, Sí. pues fue un parón por el tema de los aranceles, porque es un sector que tiene Sí, entre sí, ojos sí. el señor Trump. Sí. Y bueno, este año ya llevamos varias caídas en la actividad Sí. industrial, en la actividad de la construcción también. Sí. El panorama para los constructores, ya sabes que siempre Dicen que está mal. digo, sin dejar sus Escalades y sus, Sí. y sus Porsche, Y- pero los constructores se siguen quejando de que no hay obra pública. Ujú. Y bueno, pues Para pues, constructores, se prevén, constructores a ver, locales, simplemente, además. simplemente en la CEMIC, o sea, el último indicador económico, hubo un descenso de 29% en la construcción. Sí, y les preocupa Y así mucho. viene. Eso pega en la y así economía viene. directamente. 2026, bueno, además hay una amenaza de guerra en Europa. Sí. Sí. Y cada vez mayor, cada vez más fuerte con lo que Sí. pasó en Australia también, creo que también tiene mucho que ver el tema pues de Israel, ¿no? Ujú. De Sí, Israel, o de parece los que vino judíos, ¿no? una nueva oleada también en el tema de salud pública, por lo menos con el
H3N2, que Sí. también está amenazando, como Sí. fue en el 2019 el COVID. Sí, y que se ve un parece año, raro, desde acá complicado. se ve medio feo. Igual ya en el 26 pues vamos Ya a lo decir que qué estaremos viendo, bonito, ¿no? que qué chulo, etcétera, ¿no? Pues Pero- así lo tendremos que ver, Se pero... supone que vamos a crecer al 2.4%, que esa es la proyección que hizo la presidenta Sheinbaum Pardo para el próximo ¿Cuánto? año. 2.4%. Eso es mucho, ¿Tú ¿no? sigues Esa creyéndole? no, eso fue la ¿No te proyección acuerdas que ella cuando hizo. AMLO decía que Ella iba a fue- esa crecer fue la cuánto? proyección. 6%. Pero es Y mucho. no, 2.4 para alcanzar ni siquiera el cero. Bueno, en este año, No, por hombre, a ejemplo, ver. el 0.6%. Sí, A ver, no, para no, no. Querétaro está previendo menos de 1% de crecimiento Sí, este año. sí, es y Querétaro. y se Sí, me es hace muy Querétaro. optimista, ¿eh? Ajá. Igual para mí, ¿eh? Puede Igual ser para el, mí. el año con menor crecimiento en décadas en Querétaro. Sí. ¿eh? Fíjate, ese es un este tema 2025. delicado, complicado. Sí, entonces bueno, pues sí se ve complicado, pero pues bueno, también poniéndole un poquito de buena Ujú. cara, bueno, pues ya en el 26 ya vamos a ver muy avanzado el tema del tren, Sí. vamos a ver también mucho más definido el tema político, Ujú. pues también veremos también si Morena de veras tiene los tamaños, tiene el alcance Si pues, puede y para si le pelear alcanza. por la gubernatura Sí, o claro. MC, digo, va a ser un año también de mucho reacomodo. Sí. Ujú. Ya los veremos porque también resulta que será muy importante para la presidenta de México ver qué cuentas se entrega a mitad de su camino con estas elecciones en al menos ella ha dicho que 17 estados. Claro, las elecciones son hasta el 27. Son hasta el Bueno, 27. pero el 26 va a estar muy calentito. Va a estar con muy lo caliente, político, sí. ¿no? Es que nos hemos adelantado tanto, por eso, mira, Sí. son las elecciones intermedias de la presidenta Sí. Claudia Sheinbaum, que va Todavía empezando. falta. O sea, Ahí viene el tema de la revocación de mandato, que también me parece va a Ujú. incidir de manera importante Y la en reforma este electoral. resultado electoral y la reforma judicial en Querétaro, Ok. que todavía no se ha puesto Esperemos a que toda esta consideración. competencia política también sea Ujú. un piquete para el PAN, ujú, ujú. para que también los alcaldes del PAN se metan y de veras pongan bien chulas las ciudades, los municipios. ¿Tienen qué? Porque pues eso es la carta de presentación que van a llevar a la boleta electoral, vaya quien vaya Felipe Oye, pero- el Marco del pero si- Prete, sea Luis Nava, a ver quien sea, El que quien definan sea, ellos. lo que va a poder presumir el PAN es su Ojalá. gobernanza, sus Sí, sí. resultados municipales, sobre todo porque es el primer contacto de ¿Y autoridad Morena con qué el podría ciudadano, ¿no? presumir en Querétaro? Pues tiene a Cadereyta, por ejemplo. No, sí a puede. ver, Sí, ¿qué, puede. ¿qué le ves de malo a Cadereyta? No, al nada. gobierno, Bien, ¿no? bien, bien. No, bien. ¿sabes A ver, qué? tuvo Sí una puede huelga, tuvo varias marchas, pues, Sí. sí tiene varias cosas que informarle a la alcaldesa de Sí, Cadereyta, sí, ¿no? sí, claro. ¿no? Sí, pero sí pondría yo sobre la mesa el tema de Tequisquiapan como un ejemplo, digamos, de lo que Tequis puede bien, ser un lo ha hecho gobierno. bien Héctor un Magaña, gobierno ¿no? de Morena. Digo, sin ser de relumbrón, Sí. pero creo que No, más bien, Héctor Magaña se ha dedicado Estable, a trabajar ¿no? en lugar de Eso hacer lo que que hace tiene. Cadereyta, ¿no? estable, O sea, exactamente. trabaja y no quiere hacer escándalo. La ciudad ordenada, Tequisquiapan limpia, promoción Sí, turística sí. también importante. Acaban de ir ustedes, Ah, ¿no? Estuvimos recientemente, pasamos que ahí hay ahí la otros noche temas, por ¿no? separado, Sí. pero pasamos allá. No lo ¿Qué dejé tan dormir separados? un no, un ¿Qué poquito. tan no, separados? no, Tienen- no, pero estábamos tomados Ahí de me la dijeron mano, que así tiene los no pies pasa- muy fríos, Dice, Aurelio. ¿quién te dijo eso? Si tú lo sabes perfectamente bien, No, ¿verdad? platícase No, ya Oye, síganle, hombre. por favor, no, pero sí, Ajá. en serio, Tequisquiapan, esa villa Sí. navideña, creo que les quedó bien, Muy bien. una buena presentación, había armonía también con los comerciantes locales. ¿Qué destaco? Estaba- El árbol monumental de Tequisquiapan hecho con artesanías Sí, de los de los artesanos de artesanos. Tequisquiapan, Este no de estas fake y chafas que andan buscando nada O más. las luces Ah, chinas ahora, y todo eso. ¿tú viste en Tequisquiapan ambulantes? ¿Tú viste comerciantes ambulantes en la vía Pues no, porque ya pública, te en la los calle? mandaron todos para acá. Bueno, entonces, No, ¿sí me no, explico? O no. como en la Ciudad de Pues sí. México, ¿no? Que a lo mejor podrían ahí No. encontrar algún espacio, pero ese árbol de Navidad muy bien quedó, Sí. pero al mismo tiempo dándole forma a los artesanos, bonito a los Tequisquiapan. intelectuales. Muy bonito, buenos hoteles, buenos restaurantes, un Sí. buen trabajo ahí Oh, de... ya. Y, ahí de- y coordinación, ¿qué crees? No, pues Entre ya. gobierno estatal, turismo y el ayuntamiento. ¿Coordinación en dónde? Coordinación. Coordinación. Ellos hicieron pues ya llévense en a Héctor conjunto la Magaña de villa vacaciones. navideña. Pero ¿no viste tú, bueno, en el alumbrado, en Ajá. la invitación del alumbrado, no había presentación o representación del gobierno del Estado ni la de la Secretaría de Turismo? ¿A qué querés? Solamente invitaron a puros Y no diputados hubo pista de Morena. hielo, ¿eh? Y este año No hubo también. pista. ¿no? Pero, por ejemplo, estaba Luis Humberto Fernández, estaba Ajá. Simé Piedragil, Pero- estaba una regidora de Morena en ¿Por el qué estás Ayuntamiento de politizando Texas. todo? No, politizo, Sí, pero no. no estaba la Ajá. secretaria de Turismo, que creo debería estar. A lo mejor O eso el- acordaron. O el representante. Estaba entregando leles en la feria. No, bueno, pues ahí
tenía que ver, yo Pero creo. a mí me dijo el secretario de Turismo, le agradeció, a mí me qué dijo, bueno. ¿Y a por qué no fue? Adriana Vega, y le agradeció al gobierno estatal, y le agradeció al DIF, que va a estar el Cata. Festival Alegría. Ya llévense a también. Héctor Magaña de Pero ese es del vacaciones DIF. ya. Por Ese es eso, del pero DIF. del Estado. ¿Qué hay que llevarnos de Del vacaciones? Estado. No, ¿A pues dónde nos lo quieren llevamos mucho, a pues Héctor? lo quieren mucho. ¿A dónde ya. lo llevamos? Pues a donde quieren llevárselo. No, ¿yo qué? Allá en Tequisquiapan Bueno, está bien. Un año complicado de definiciones también para el gobernador Mauricio Curi González, ¿no? Sí, se le va a lebrestar ahí el gallinero Sí. más de lo Ya que está, ya anda, ¿no? ¿no? Más de lo que tener ya que- anda. Andan en muy el- sensibles todos los participantes, pues porque se sienten una Muy. competencia, ¿no? Se sienten una competencia, están muy sensibles. Muy, pero muy sensibles. Pero es que Sí. todo el mundo pensaba que todo el mundo Bueno, en podía. Querétaro todos son todo sensibles. mundo. Sí, ¿eh? ¿verdad? Y chismosos, perdón que lo diga, ¿eh? Perdón que lo diga. Ah, pues yo, mira, es mi actividad, ¿qué te puedo decir? A eso me dedico. Eso me licenciado. dedico, pues, Sí, Sí, pero, es mucho pero argüende, 2026 mucho va a marcar un rumbo muy nerviosismo. importante para que por Querétaro. cierto me dijeron que te fuiste a dormir tarde allá en Tequisquiapan. A ver, Me licenciado, dijeron, yo no he dijeron, hablado. ¿te que- cuentan yo no- qué? ¿A qué hora llegaste? Oye. ¿A qué hora llegaste? Que yo Oye. me fui de temprano a dormir y no te vi, ¿eh? Oye, que van a tener que acomodar las piezas para que realmente la gente que tiene que hacer un trabajo político, y social, como bien lo comentas en los Sí. municipios, por ejemplo, Sí. se ponga a chambear, se ponga a trabajar. Yo no sé, Y a qué ver. va a presumir el PAN si no es el gobierno municipal, o sea, en serio, o sea, ¿por qué? Los gobiernos, porque, sí. porque insisto, es lo más cercano a la gente y es donde la gente más reciente. van a tener que donde- reforzar ese exactamente, trabajo. Donde Sí, más, donde más trabajo. exige. Pero bien donde más preguntaba exige. Adán finalmente, ¿no? ¿Y qué va a presumir Morena? Como para Sí. poder decir, oye, mira, y nosotros aquí Oye, tenemos nos esta negamos al familia. Batán, le negamos un empréstito a San Juan, le negamos, es Bueno, puro, pero- le negamos, le negamos, le Pero negamos, le ellos traen su negamos. discurso de austeridad, de no Pues sí, gastar, pero- el tema del agua, del cártel del Pero agua, todo ya ves, niega. tienen Luego- varias cosas. Pero ahí, luego, ¿no? si había tanta negación a este tipo de situaciones, ¿por qué después se aprueba el presupuesto por unanimidad? Lo De eso votaron. ¿Qué fue vamos lo a que hablar pasó? regresando, ¿Después? ¿De una vez? No, así vamos a hacer. Sí. en otro- Regresamos. Recuerdo, muchas gracias además en esta temporada que Sí, ya sí, sí. en esta edición estamos concluyendo en Sí, este desde- año. Y ahora ahorita 2025. vamos con el invitado. Desde que Foro llegó. Expreso. Vamos con Querétaro. Ya llegó al Sí. Foro Aquí Expreso Querétaro. Querétaro. Órale. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Blanco y Negro y tenemos un invitado de lujo, un compañero, colega, pues tienes varias cosas, eres reportero de hace 40 años, ¿no? Pues Juez de sí. plaza has sido Híjole, también, escritor, Vamos a borrar esa parte, vamos a borrar esa parte. ha sido funcionario, promotor cultural. ¿no? Sí, Y también bueno, pues algunos lo años. invitamos aquí porque pues, es un conocedor no solamente de muchas cosas, conocedor Manuel, pero sobre todo de Querétaro. Muchas gracias. Gracias por Bienvenido, lo de Manuel. lujo. Oye, Mario. conductor de noticieros. Sí, ¿no? en conductor algún de momento, noticieros, en ¿no? algún En la momento. década de Actor, los De 90. esa etapa de los Yo, medios, yo- los yo medios estaba en en el Querétaro. staff de producción y Manuel era el TVQ. conductor. Sí, en conductor. TVQ. Se me claro, pasó a decir que por actor supuesto. también. Actor, Ah, claro, sí, también. También el productor, en Sí, fin, sí, sí, escritor de libros. Dicen también, que el que pues, mucho sí. abarca poco aprieta, Ah, ¿verdad? Oye, ¿cómo decía don Manuel de la Llata? ¿Se puede decir aquí? Sí, claro, por eso. supuesto. Fue todo. Decía que siempre había que dejar, era bueno para la salud, hacerse pendejo algunos minutos al día. Sí, sí. Dedicarse a hacerse Y unos muy saludables. Por eso también. tengo amigos que luego se ven bien saludables. Muy ¿eh? saludables. Hombre. Gozan Oye. de cabal salud. Oye, hablando de eso, me acuerdo cómo me definió Julio Figueroa. ¿Conocen a Julio Claro, Figueroa? cómo no. Hace muchos años, cuando yo estaba en el municipio, en el Instituto de Cultura Y del cuando se municipio, manifestaba Julio, ¿qué? se manifestó alguna vez, Ajá, sí, sí. etcétera. Sí. Pero escribió en un periódico ya desaparecido, Ujú. no me acuerdo cómo se llamaba el que ¿Amanecer? tenía, el que tenía Juan Antonio Isla, que Ya duró sé. algunos, Ah, algunos sí, ya me años. acuerdo. Ahí puso una adivinanza. Es medio funcionario, medio actor, medio periodista y medio pendejo. ¿Quién es? Oye, qué feo se llamaba contigo, Julio. Bueno, Pues bienvenido, Bienvenido. Manuel Naredo, Naredo. Querétaro, ahora Querétaro, ¿cómo es, ha sido esta transición que se ha vivido en Querétaro y cómo ha sido en esta transformación los cambios en que se han perdido esencias, valores, cosas que tú viviste y que tú describes y lo has hecho además durante muchos años en los medios de comunicación al Querétaro de ahora, mi querido Manuel Sí, Naredo? pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Todos somos testigos de esta transformación de la ciudad y sobre todo del ambiente de la ciudad, ¿no?
todavía en los años en que a mí me tocó pues ser estudiante, por ejemplo, o niño, más allá, pues la ciudad tenía sus límites en la Niños Héroes y en Jardines de Querétaro, ¿no? Sí, claro. Y alrededor de eso, pues se vivía una ciudad muy cerrada en cuanto a costumbres, a tradiciones, no se veía muy bien la llegada de gente de fuera, ¿no? No, y mira ahora. Eso no ha cambiado, ¿eh? Y mira ahora. Eso no ha cambiado. Y mira Y mira ahora, Manuel. Mira ahora. Todos vienen de fuera, ¿verdad? Sí. Él sí es queretano. Sí, Sí, jugamos de Sí, no, locales de acá para acá. Sí, es cierto, sí. Sí, se ha transformado mucho, Mucho. pero pues es como una lucha entre los fuereños, digamos, y los queretanos de siempre. Es una herida que todavía sigue sangrando en cuanto la tocas, ¿eh? Sí, claro. Si haces algún comentario, por ejemplo aquí, si hacemos algún comentario en el sentido de que si los queretanos y los no queretanos y qué pasa, varias veces. inmediatamente hay una reacción Sí. de unos y de ¿Y a otros. qué se debe, Manuel, según tú? Pues no sé, yo creo que esa sensación que tenían los queretanos de antaño de una ciudad tranquila, que se ha perdido evidentemente, no es que no sea una ciudad Pero muchas de las tranquila cosas ahora, pero que un queretano presume hoy se las debe a la migración. lo nuevo, La sí. verdad, la modernidad de la pues. ciudad. Sí, claro. A ver, Exacto. o sea, sí llegó la migración, sobre todo los chilangos, llegamos o llegaron en el 80 sí, y tantos, digo, Sí. cuando fue la gran migración por el terremoto, y sí metieron una presión tanto en los servicios, incluso Claro. al gobierno. Oye, también, ¿no? Manuel, ¿le puedes explicar al señor que había parquímetros antes de que llegaran ellos? Había parquímetros, sí. ¿Sí? ¿Así los conocían? Sí, O sea, sí, sí le puedes decir que había parquímetros. de esos parquímetros como neoyorquinos, ¿no? Sí, de de poste y monedas, dos, sí. y dos, sí, Sí, con sí. monedas de 20. Decías Los de hace un Don Gato. momento, muchos queretanos estaban, pues incluso se esforzaban para que no llegaran más chilangos o de otros estados de la Sí. República a Querétaro. Pero también ha habido gente que nacimos en otro lugar, que nos hemos sumado, que nos hemos supuesto. queretanizado Por a lo que supuesto. ellos es Querétaro. Pero ¿cómo es el criterio para que la gente diga, este se Este porta ya. bien, este está ¿Cuál es bien, el criterio? este sigue siendo chilango en Querétaro? Mira, Pues. fíjate que un buen ejemplo de eso es la familia de mi esposa. Ujú. Ellos llegaron de Chihuahua. Ellos llegaron de Chihuahua y no les rentaban casa. Sí, claro. Tuvieron que vivir mi suegro llegó por cambio de su empresa, ¿no? Hacia acá y tenían que vivir en hotel porque no les No les rentaban los nadie queretanos. confiaba en ellos. No, porque venían de fuera. Imagínate. Y con el paso del tiempo, pues se fueron involucrando con la sociedad queretana y finalmente Y los poco a poco asumieron. los fueron Sí, aceptando. poco a poco, pero tarda. Yo he tarda. escuchado discusiones aquí de queretanos que le niegan la queretanidad a gente que lleva 40, 50 Así años, que es. tiene hijos, tiene nietos aquí en Querétaro. Porque no nacieron. Y se acuerdan perfecto, no es cierto, fulano de tal no es de Querétaro. Sí, Dice, no, sí, no. sí, Oye, sí. pero lleva 40, sus hijos, sus nietos, ya casi tiene bisnietos. No Sí. es queretano. Sí, ¿no? no nació aquí, Sí, sus no. papás no son de Y- aquí. Y se le sigue negando, o se nos Sí. sigue negando lo queretanos. Y bueno, pues Sí. somos de los... pero es de una los minoría. parientes. A mí, Somos una de vez, minoría, ¿verdad? alguien me preguntó, bueno, una persona, ¿usted es de Querétaro o de San Juan del Río? Ujú. Que había una Ah, eso diferencia. también, eso Sí, que había también, una eso también. diferencia La rivalidad muy con fuerte, Querétaro. Sí, claro. Manuel, ¿no? Y peor con Celaya, ¿eh? Ah, sí, Oh, claro. sí, Sí, pregúntale a con San Celaya. Román. Sí, eran Sí, no, unas no, broncas no. terribles. Sí, sí, sí. Bueno, en las épocas de mi niñez, digamos, Ujú. Celaya era el lugar donde se iba a conseguir en el comercio lo que no había en Querétaro. Sí. Celaya era mucho más importante Sí. comercialmente hablando Sí, que sí, sí. Querétaro. Platican que no había ni refacciones aquí, No, que había había que ir a Celaya. Celaya, ¿no? A comprar una refacción de un auto. Así es, y los celayenses cuando venían, pues eran mal vistos por los queretanos, y los queretanos cuando ¿Por qué? iban... ¿Por presumidos o qué? no, porque venían a ver a las muchachas y eso era, Es celayense, eso era sí. una Sí. herida muy, muy grande. Era un tema Oye, complicado. Oye, y las festividades, perdón, las Sí, festividades Manuel, sí. navideñas, los que llegan a Querétaro, como que de repente no entienden cómo que estos cuates en 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, tienen un carnaval ahí medio locochón. Sí. Costaba trabajo, Y ¿no? el tema de la reina, de la presentación, de Sí. la coronación, la promulgación, no sé cuánto. Yo llevo 15 años, no me lo he aprendido. Sí. Y el tema del carro de la posada. Sí, eso, los es, carros eso es muy, bíblicos. muy local, ¿no? El Muy heraldo de local. Navidad. El Mira, heraldo de Navidad. Es el sí, Querétaro que se quedó en el siglo XIX. Está prácticamente intacto. O sea, los carros de la posada iniciaron por el señor Sotelo ahí, que Ajá. alrededor de su casa Ajá. se puso a organizar un día, un 24 de diciembre, y a partir de ahí se hizo una tradición que aún sigue vigente, pero que es ideada en el siglo XIX. Sí, claro. Pasa lo mismo con el Heraldo de Navidad. Ujú. Si tú lees el Heraldo de Navidad,
encuentras, sobre todo en el tema de poesía, que siempre hay poesía, Sí. o en el tema de diferentes artículos que tienen que ver con Querétaro, todos están elaborados con un tono decimonónico. Sí, ¿no? claro. Y el tema de la reina, pues lo mismo, ¿no? Sí. La promulgación de la reina, no sé si han estado en alguno de ellos, yo supongo sí, que claro, sí, claro. pero aparecen los cómicos de la legua vestidos a la usanza del siglo XVIII, leyendo un pergamino en el que se habla de las bondades de la reina de la reina. entrante. ¿Y no lo leen en un teléfono, no? No, en un pergamino. pergamino. Sí. Pergamino. O en una tablet, Por ¿no? WhatsApp, Sí. por WhatsApp, No, ya por WhatsApp. Oye, pero el Heraldo de Navidad, 125 años de Sí, esta historia que se ha construido con la sociedad queretana. Así es, y Que así sigue. se Y mantiene. además es una publicación también relativamente cerrada, o sea, no Sí. cualquiera va a No escribir cualquiera en el participa. Heraldo. Sí. Oye, que este año le cambiaron, ¿eh? Ya, normalmente al final del Heraldo venían las mujeres casaderas, las jóvenes en edad de casarse, Las muchachas guapas. las muchachas guapas, y este año ya no. Este Sí. año incluyeron a mujeres cocineras, costureras. Ah, qué bien. Sí, incluyeron a Un mujeres, toque pues, más social, un toque sí, más social. Claro. Quitaron a las señoritas en edad casadera. Pues qué bien, o sea, qué mal para los chavos, ¿no? Porque era lo que buscábamos siempre, Sí. las últimas Sí, últimas sí hojas. van ¿no? directos, ¿no? Sí, pues sí. Que hasta el concepto y la definición, ¿no? De la reina ahora Fátima I, ¿no? Que Ajá. pues obviamente representa la belleza, la juventud queretana, pero hoy tiene que mandar un mensaje distinto, Manuel, ¿no? Claro, claro. Pero las formas siguen siendo las mismas, Sí. ¿no? Se le invita con sus padres, Es familia. la familia, tiene que ser una familia unida, queretana, Sí, queretana Tiene y que ser unida. queretana. En fin, para Y otra gran atracción era el nacimiento en el Senado. A mí me tocó venir de Ujú. turista aquí antes, cuando yo no vivía aquí en Querétaro, venía de turista y me llamaba mucho la atención el Jardín Cenea Sí. con el nacimiento. Sí. Nacimiento Y era un monumental. gran atractivo del centro, ¿no? Sí, Ha dejado de serlo un poco. es mucho más reciente Sí. el ¿Ah, sí? nacimiento. Sí, muy reciente, muy reciente. Yo creo que de las cosas que se hacen alrededor de las fiestas decembrinas en Querétaro, Sí. el nacimiento es uno de Ok. los más jóvenes, digamos. Yo no creo sé. que era el árbol de la amistad lo anterior, ¿no? Sí, que fue en la época del arquitecto Calzada, cuando Sí. se hizo el árbol de la amistad ahí en el Jardín Corregidora. Así es. Hombre, Y ahora ya el... Ahora sí nos estamos revolcando en queretanidad, ¿verdad? No, estamos en una revolcada en la queretanidad, ¿no? ¿Qué se ha Sí, ¿no? perdido? ¿Qué se ha perdido así de manera importante? Hace ratito hablábamos de la Plaza de Toros, por ejemplo, Santa María, entre Sí. otros edificios que también son parte de lo que ha sido la historia de Querétaro. Manuel. Mira, se ha perdido, por ejemplo, una costumbre que se tenía de hacer la kermés el 25 de diciembre. Ajá. Ajá. Después de muchos años tuvo distintas versiones, pero actualmente ya desapareció. Esa kermés que se hacía con la crema y nata de la sociedad queretana, generalmente el 25 de diciembre, y que se hacía lo mismo en el hoy Teatro de la República, antes Teatro Iturbide, que en el Museo Regional, etcétera, Sí. y una auténtica kermés. Y de ahí viene también la derivación de la corrida de toros, me imagino, ¿no? La corrida de toros también debe de venir de esas mismas épocas, porque desde el siglo XIX. Pero aprovechando las festividades del 25 Sí, de diciembre, claro, ¿verdad? claro. No, Eran en Navidad, Sí. en términos generales. Claro. Eran las fiestas de Navidad. Y en algún momento se hizo tradición la corrida del 25 desde la Plaza de Toros De Colón, de Colón. desaparecida. Y bueno, tiene tanto que ver con la Navidad que la Plaza Santa María fue construida por don Nicolás González Jáuregui, que en ese momento era el responsable de las fiestas de Navidad, de la Junta Ok, de Navidad sí, que sí, le sí. llamaban. mira. Por eso Claro, fue por él eso tiene la corrida. el que la construyó. ¿Qué la va a Plaza pasar? Santa Bueno, ahorita Bueno, vamos a hacer sí, una nos pausa, dan ¿no? pausa, aguanta, Vamos a hacer ¿no? una pausa. Hay un chorro de comerciales que vienen. ¿Qué va a pasar con edificios, por ejemplo, como ese de la Plaza de Toros, entre otros en Querétaro, Sí, ¿no? vale. Hacemos una pausa, regresamos. Regresamos. Estamos en blanco y negro. Bueno, estamos de regreso platicando con nuestro querido amigo, colega, periodista, actor y muchas cosas más, Manuel Laredo, y que te preguntábamos, Manuel, los edificios que de alguna manera se están perdiendo entre el crecimiento que hoy por hoy puede tener Querétaro. ¿De qué edificios tendríamos que hablar característicos de Querétaro? Sí, bueno, mencionabas la Plaza de Toros Santa María, ¿no? Es un buen ejemplo, pero la Plaza de Toros, desgraciadamente, Que ahora está en incertidumbre su futuro, sí, ¿no? sí, no se sabe, está Protección Civil exige ciertas... No es un monumento como tal. No es un monumento histórico,
es decir, no fue construido antes del siglo XX, Ok. que es el que protege el INAH. el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino es un edificio del siglo XX. Hay edificios del siglo XX en el país que también están protegidos por el INBA, por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Por sus características arquitectónicas, etcétera. Ponía el ejemplo hace rato de las torres de satélite, por ejemplo, del Claro, Palacio de sí, Bellas claro, sí, Artes, por por ejemplo, que supuesto. son ya del siglo XX. Pero la Plaza de Toros Santa María, pienso yo que el INBA no tendrá la iniciativa, pues, de cuidarlo, de resguardarlo, exactamente, de como un protegerlo. monumento relevante, Y en ¿no? algún momento la van a Pues sí, lo quitar, ideal ¿no? sería que pasara algo como lo que sucedió con la Plaza de Toros antigua de Barcelona, por ejemplo. claro, que la que- adaptaron como una plaza. Exacto, algo así, ¿no? exacto, Le dejaron, dieron un digamos, uso comercial. le dieron un uso comercial. Yo no veo una salida, por lo menos no fácil y no pronta, para la Plaza Así de Toros es. Santa María. Oye, Manuel Naredo, ¿dónde se divertían los queretanos? ¿Dónde tomaban el café o tomaban un trago? ¿O dónde se podía ir después de que soltaban al león en Querétaro? No, antes sí. ¿A porque qué hora antes, soltaban perdón. el león? ¿A qué hora soltaban el león? No sé. a las 9. A las 9 de la noche. Sí, a las 9. ¿Dónde se podía? En la Mariposa. Nada más. Bueno, no, después fue la Calabaza. Ok. La Mariposa y la Calabaza, pero ahí nos reuníamos los queretanos de entonces a tomar preparados de frutas, El ¿no? preparado de papaya. y de fresa y de ¿La limón, calabaza sí. que estaba ahí en el Paseo La Llata? Sí. No, estaba en la esquina de 16 de septiembre Ajá. y ¿cómo se llama? Y Juárez. Y Juárez. Es donde hay una tienda de ropa ahora, y en esa época era la Mariposa Nueva, porque la Mariposa Vieja estaba por Juárez, un poco más hacia el río. Ah, ya, ¿no? ya. ¿Y no había dónde echar un chinguere? Pues no, fíjate que el único lugar que cerraba tarde era el Génova, Ah, ¿cómo no? Sí. De Paco Ceballos. ahí Ya, en más para la acá lo Cimatario, atendió Paco en la Ceballos. Cimatario, Sí. y estuvo, ese sí permanecía en la noche, Sí. y la central camionera era todo lo que podías La Sí. central encontrar. camionera, Sí. se iban a beber, sí, ¿cierto? Sí. Ya me Y han a comprar platicado cigarros. Que la central camionera estaba donde está el Gómez Morín ahora, ¿no? Exactamente, Sí, ahí ahí estaba Alameda. la central camionera de aquella ¿Y qué pasó con aquella historia rápido de la Flor de Querétaro? ¿Qué Ujú. era? ¿Por qué fue tan famosa en aquellos años? Era un café muy conocido y muy concurrido. Yo la recuerdo mucho porque en una época la regenteó un señor que se llamaba Matías, un andaluz, Ajá. que era muy amigo de mi papá. Y mi papá pues iba mucho a la Flor de Querétaro. Se Sí, reunían sí, sí. mucho los españoles de entonces ahí en la Flor de Querétaro por la mañana, y mucha gente, ¿no? Era una cafetería muy sonada, pero para gente como mayor. Sí. La Mariposa era para los chavos, la Flor de Querétaro Órale. era para... Mira, La nada más. mariposa. Sí. y y Hubo hasta un día que era para chavos. Sí. sí. Y después pasó la administración y la propiedad a la mamá de Chucho Rodríguez, no sé Sí, si claro, sabes también eso, por supimos muchos eso, sí, años claro. tuvo la Flor de Querétaro, y en algún momento pues mataron ahí a Miguel el Árabe, que era un hombre que tenía una tienda de telas frente al Teatro de la ¿Y República. si era árabe? Era árabe, Sí. sí, era libanés. Ok. Ajá. Era libanés, y no recuerdo cómo se apellidaba, pero a lo mejor alguien Sí. que nos está escuchando lo... Puede Que lo hacer. ponga ahí en los comentarios de Sí, YouTube. Sí. Y lo mataron un día ahí con un tiro en la Flor de ¿Y ese Querétaro. fue el fin de la Flor de Querétaro? No, siguió, pero ya nunca Ya fue bajó. lo mismo, ¿no? Siempre tuvo el estigma, ¿no? El lugar donde Claro. habían matado a... ¿Y el nuevo a Miguel. Querétaro cómo lo ves ahora? Pues yo lo veo muy pujante, muy con muchas posibilidades, ¿no? Pero al mismo tiempo con esta sensación de que hemos perdido lo que nos hacía como tenerle un cariño especial Sí, claro. o un afecto, ¿no? Esas Identidad, costumbres, es una identidad, Claro. ¿no? Y es una ciudad como otras ciudades en términos generales. El centro histórico pues ya no es lo que era, tampoco en el sentido de que pues antes los portones permanecían abiertos, Claro. ¿no? Sí. O tenían su cordón Sí, sí. ¿no? Sí, para sí, sí. jalar el Pero es que el actualmente el postigo. centro, yo creo que más de la mitad del centro está despoblado, ¿no? Sí, O sea, también yo creo que es una desgraciadamente. zona desperdiciada habitacionalmente. Así es. Dicen que las ciudades, cuando no tienen una convivencia adecuada entre lo habitacional con lo comercial o Claro. lo de servicios, tiende a morir.
Y eso es lo que le está pasando al centro de Querétaro, que cada vez hay más lugares para divertirse, ¿verdad? Claro. Y la casa habitación, la calle 5 de Mayo, por ejemplo, Ya es comercial. creo que viven dos personas en todo 5 de Mayo. En todo Ujú. 5 de Puros mayo. comercios, son puros Son negocios. puros comercios, Teatros, restaurantes, bares. teatros, bares. De los etcétera, últimos que me acuerdo que vivió ahí en 5 de Mayo era el señor González etcétera. Jauregui. Sí. Y ha ganado Querétaro con esa llegada de muchas personas que venimos de otros estados. Sí, Manuel, ¿o pues no? sí, siempre No, no se ha ganado gana. nada, ¿no? Sí. Siempre se gana, ¿cómo no? Experiencia, profesionalidad. Sí. Fíjate que hablando del teatro, por ejemplo, Ah, yo sí. cuando hacía teatro, todavía en los 80s, fíjate, en Sí, los sí, sí. 80s había 2 grupos de teatro Sí. nada más y un público. Ahora son decenas, ¿no? Son decenas de Sí, teatros hay una actividad independientes. teatral muy intensa. Muy ¿no? intensa y hay ya muy buenos actores y muy La- buenas las- Era actrices. el teatro clásico con los cómicos de la legua, el Ajá. teatro ya un poco más contemporáneo con Corral de con el Comedias. Corral de Comedias y Sí, Paco sí, sí, Rabel. sí, sí, Paco sí. Rabanne, que en paz descanse, claro, Pero por ejemplo es un ejemplo, ¿no? Sí. Ha venido gente a revitalizar, ¿no? Ese mundo, ¿no? Y así en todos los aspectos, ¿no? Aquí en Querétaro ahora encuentras pues prácticamente todo lo que no encontrabas antaño. Sí, no. Hablábamos de edificios, por ejemplo, ¿no? Que tenían pues escaleras eléctricas, una tienda comercial Sí. o departamental. Ahora departamental sería. Un cine muy emblemático Un- acaba de cerrar. Por ejemplo, el que estaba en la Comercial Mexicana cerró hace 2-3 Sí, meses. pero, ¿no? pero era ya contemporáneo, Sí, ¿no? es Manuel? ¿Cuál del- era? El de Zaragoza. Ah, Cinemas Gemelos, ¿no? Los los Zaragoza. cines, los Sí, cinemas Sí, gemelos, claro, se sí. cerraron hace Pero- 2 meses. Pero el cine estaba sobre la calle de Corregidora, ¿no? Había 3 cines inicialmente, el Plaza, bueno, ¿no? los que a mí me Sí. conocí, el Plaza, el Reforma y el Alameda. Y ya. después vino el Cinema 2000. que 2000 estaba acá ahí en tecnológico. en tecnológico. ¿Qué años? el- ¿70s, 80s? Ahí donde está En los el 80s, Monte de Piedad, ¿no? 80s. 70, Monte de Piedad, 70. sí. Monte de todavía. Piedad, el Pub o Emilianos y Tacos del Chino Feo Exacto. y las películas de Manuel alrededor del mundo. Exacto. Tenía funciones de medianoche, ¿no? Sí, exacto. Sí, Muchas sí. pintas nos echamos ahí. Sí, claro. Oye, a ver, tú querías preguntar que me dijiste que había un test que Manuel tenía. Sí, es que Manuel tiene un test que publicamos en el diario de Querétaro. A ver. Manuel tiene una columna en el Sí, diario de sí, Querétaro sí. que se llama Aquí Querétaro. ¿Desde hace cuántos años? ¿Como 20 años Sí, tendrás? más, yo creo. Como, Con esa columna. Sí. Y ahí alguna vez él publicó hace Ajá. años y lo rescatamos hace poco el test de queretanidad, que por cierto muy plagiado por otros y sin darle el crédito a Manuel, Ujú. ¿no? O sea, ¿cómo podemos identificar decir- a un No queretano? queremos decir el nombre ni del medio No, ni de las Sí, casas, sí, no vale la no. pena, Mario. ¿no? Se lo fusilaron varias veces ¿A y poco? ya ha circulado muchas veces en WhatsApp, donde hablas del árabe precisamente, hablas de la mariposa y hechos muy relevantes que solamente los queretanos A ver, ¿cuál es, conocen. Manuel? Yo la verdad no pasaría Una ese o test. dos o tres. A ver, ¿no? ¿cuál es el test? Por ejemplo, la hora de Querétaro, la hora de los queretanos es la del reloj de San Francisco, ¿no? Ah, ok. Si tú estás en el Jardín Cenea y ves a alguien mirar hacia la torre, hacia el reloj de San Francisco, ese que es es queretano. Ese es queretano. Ese es queretano, quiero saber la hora que es. Sí. Por ejemplo, ¿no? Esto del Génova que hablábamos, ¿no? Este restaurante que pues ya las nuevas generaciones No, ya los ni conozco. idea tienen de que existía, pero que era el único lugar queretano en el que se mantenía abierto después de soltar al león. ¿A qué hora soltaban al león? A las 9, ¿no? Ajá. Y todo el mundo corría a su... Que había un a su- anuncio, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos, no? Sí, claro. Pero que ese era un sí, programa de la W, ¿no? En la Ese era radio, un no, programa pero de en la W. radio aquí en Sí, Querétaro, ¿no? En la radio en también. ¿Sabe Querétaro. usted dónde están sus hijos? Sí, claro, sí. para que la gente ya... Metían- Y uno más Miedo. difícil del test de queretanidad, uno más complicado, a ver. No sé, el lugar nocturno, el centro nocturno, el bar nocturno, que se ubicaba en Constituyentes, frente a la famosa cabaña, se llamaba El Cristel. Ah, no lo No, sé. Ah, ¿verdad? No lo paso. Eso, mira, No lo paso, Manuel. y mira que en eso sí le sabe, ¿eh? Sí, eso sí. Mira que Y en además eso de que es queretano, ¿eh? Y además de que... Enfrente a la hasta- cabaña. hasta el día la de hoy cabaña eras que era queretano. subterránea, o sea, que bajabas nivel y llegabas a la Sí, cabaña. sí, sí. Había Eras. en el Cristel enfrente. Sí, enfrente, en el Casablanca, en el Hotel Casablanca, No. donde después seguramente tú sí conociste Gatos. la Claro, discoteca. Ahí por mismo supuesto. estaba antes. Sigue el conociéndolo. Cristel. Sí, sí. Ahora se llama Gatas, ¿no? No,
No. Sí, conocí. El cristal. Ya enseguida de Gatos vino ahí, fue casa de campaña de una triste campaña para alguien y Sí, ya. se acabó. Oye, ¿a qué personajes tendríamos que recordar? Teníamos que mantener claros en lo que tiene que ver con la historia, la cultura, la identidad de Querétaro, Manuel. Sí, pues pienso en don Antonio Pérez Alcocer, por ejemplo, ¿no? Que fue un personaje importantísimo desde mi punto de vista intelectualmente, filosóficamente, era un filósofo y un conocedor de la jurisprudencia. Díaz Ramírez, don Fernando Díaz Ramírez, que fue rector de la universidad. Chayote. Sí, Chayote Díaz Ramírez, muchísimos años, ¿no? Fue el que acuñó la frase, Mario. ¿Cuál? Inscribirse y no morirse. Y no morirse en derecho. Para ser abogado. Para ser. Sí, ¿no? Sí, Bueno, él. Y ahí también José Guadalupe Ramírez, ¿no? También, sí, ¿no? por supuesto. También, ¿no? Sí, por Lupito, supuesto. fundador del diario, rector de la universidad. Y del Amanecer también, Y y del abogado Amanecer muy también, distinguido, sí, claro. notario, un gran abogado también. Él decía, cuando defendía a la gente que estaba en la cárcel y demás, a veces gente que pues uno se preguntaba cómo lo está defendiendo. Ajá. Y él decía que nadie merecía estar en una cárcel como la de aquí de La de aquí de Querétaro, ¿no? Querétaro. Que Sí. supongo que era todas las Bueno, cárceles. y aparte todas las historias que tenía José Guadalupe Ramírez, ¿no? O sea, en lo personal, en lo académico, como periodista. Un gran personaje. un gran personaje. Mujeres, Manuel. Natalia Carrillo, ¿quién? Natalia Carrillo, sí, una luchadora de oposición siempre. Ahora que está tan en boga la cuestión política. Las mujeres. La madre Conchita que acaba de fallecer. Sí, también un personaje importante, ¿no? Claro. Que pese a ser religiosa, también se dedicó, escribió mucho en los medios locales. Yo recuerdo en fin. a Lupita Segovia, por ejemplo, ¿no? Sí, hombre, que acaba de morir Sí, hace poco, también una luchadora de izquierda, ¿no? Militante de izquierda, a la viuda de ¿cómo se llama? Del poeta Hugo Gutiérrez Vega, Sí. miembro de una familia muy destacada también, ¿no? En Querétaro. La maestra Adela, no sé si ustedes se acuerdan de la maestra Adela, muy también dispuesta a apoyar los temas culturales, artísticos. Vivía ahí en 5 de Mayo, precisamente, la maestra Adela. Menciono algunas que se me vienen a la cabeza, pero ha habido a lo largo de las décadas también. La maestra Cabrera, de Hinojosa, que fue también Esperanza Cabrera, que fue una concertista también muy importante, por citar algunas, ¿no? Claro. Pues ese es el otro Querétaro. Es el otro mi querido Querétaro. Manuel El otro Laredo. Querétaro, el que se ha ido desapareciendo Aquí de a Querétaro. poquito. Aquí Querétaro, sí. Se ha ido desapareciendo, pero que además conserva. En la radio nosotros decimos noble, próspera, de lo que significa para muchos queretanos esa identidad y la limpieza, que por cierto muchos que llegamos de fuera, por lo menos a mí, siempre me ha sorprendido de Querétaro, por lo menos cuando llegamos hace 30 años. Exactamente, era una ciudad, yo lo digo en pasado, una ciudad muy limpia, pero ya no sé si podemos, ¿cómo se llama? Vanagloriarnos de eso, presumir de eso. Tiene sus áreas de oportunidad, man. Exactamente, hay áreas de Ahora es oportunidad. limpia o limpiada, Sí. ya sabes que hay. Y ahora la mayor migración viene, por ejemplo, ahorita en los últimos años de Michoacán, de Guanajuato. Antes era mayoritariamente, bueno, sigue siendo mayoritariamente De la capital. de la capital, pero digamos que ahora ya es mucho más diversa la migración, incluso extranjeros, ¿no? Sí. O sea, Sí. que también es muy fuerte también ya la migración. Sí, hay una gran migración. Es que Querétaro es una ciudad muy interesante, ¿no? Como para vivir, claro. se apetece vivir en Querétaro. Bueno, y porque tiene una ubicación privilegiada, además, en al el centro del país, ¿no? Con un aeropuerto cercano, que ya vuela a Madrid, por cierto. Claro. Esta semana. ¿Eh? Manuel Pues, Laredo. hay Queremos tantos- ir y queremos ir. Y queremos ¿no? ir a Madrid. Oye, hay tanta gente de fuera aquí, Sí. casi Sí. como tantos mexicanos que hay en Madrid, ¿eh? Sí. Es impresionante la cantidad de Bueno, mexicanos. Ya, pues todos los presidentes están por allá, ¿no? Allá, por ejemplo, sí. Queretanos en peligro de extinción. Queretanos en peligro. No, te voy a decir por qué no, porque vienen las nuevas generaciones de queretanos y naciendo esas ya nacieron aquí. Sí. Manuel Laredo, muchas Manuel gracias. Laredo, Gracias. Gracias, Manuel.
Que se repita. Claro, Sí. aquí estamos. Nos vemos en la Muchísimas flor de gracias, Manuel. Querétaro. Nos vemos en la flor de Querétaro. Nos vemos en la flor de Querétaro. Y en gracias. Ahí Gatos. nos vemos. O en la mariposa. Ándale. Decía la vieja. Para que nos regañen. Sí. No. Oye, para los viejitos. Sí. Bueno, nos vemos. Para que nos Hacemos una regañen. pausa. Corte. Hacemos una pausa. Gracias, Manuel. Gracias. Bueno, pues seguimos en blanco y negro, como siempre. Muchas gracias por el favor de su compañía, mi querido Mario León. De Hola. nueva cuenta, gracias a Dan Oli. Olvera. Y gracias a la gente que nos hace favor de vernos, de seguirnos en todas las redes sociales, Sí. que me han hecho comentarios muy favorables, muy buenos. Luego se arma el debate Y ahí en luego los se arma y comentarios, se ¿verdad? pone bueno. Sí, Luego nos sí, va sí, vi. de la patada, mi Está querido Mario, bien, pero ¿no? bueno, pues Pues así bueno, es. así es esto. Así es esto. Bueno, hablemos de la discusión más reciente en el tema, en la controversia entre el PAN y el partido Morena, o la fracción parlamentaria, o la fracción de la Cuarta Transformación en Querétaro, en la discusión, análisis y debate del presupuesto 2026. Sí. Que ya hubo un primer acercamiento, que sí se ponían de acuerdo, que sí los de Morena tenían la mayoría, que eran 13 contra 12, y que querían revisar una Claro. revisión permanente y Y puntual se de otras preveía cosas. que iba a haber un relajo, es más, Ajá. los mismos diputados decían que iba a haber Sí. mucho conflicto en la sesión. Sí. Pero yo creo que se fue trabajando, se están definiendo muchas cosas. Para empezar, que lo digo con todo respeto, ningún diputado tiene dueño, quisiera yo decir eso, ¿no? Porque se hablaba de eso, ¿no? Que los diputados tenían dueños y Que tenían obedecían. jefe, que a- No, sí obedecían. tienen, las sí tienen consignas. jefes, ¿no? No, en el caso del verde, Pues ayer fue evidente. en el que no, caso ¿no? del verde ecologista, yo creo que cada vez más esa versión de que tienen No, un no, por jefe, Ricardo no controla. ya no. Ya Que, no. que está, adiós. que hay una ruptura. Sí, Ya no importante de la controla ni misma ya, fracción. a su ya. prima, ¿no? es Luego- que sí, pasó, es que está pasando ahí como Su el... prima. No, Está no, pasando su prima. como el chiste de la monjita. ¿Cómo? Luego se los platico. Pero está pasando lo mismo. La de los chocolates. Sí, a mí ya no me convences con tu cajita de chocolates, ¿Y qué padre. pasó con el Partido del Trabajo, por ejemplo, en esa conformación de la Cuarta Transformación? El Partido del Trabajo, que está la diputada Claudia Díaz. Gallú. que Ella se está fue muy acercando aguerrida. a Morena. Ella lo que pretende y lo que quiere es estar en Morena, ya no en el PT. En el Dejar el PT en PT. Querétaro hay una división muy grande y pues no le es rentable continuar en el PT. Y de Entonces- Morena, ¿a quién obedecen entonces los diputados locales? es que se hablaba de que había un grupo de Gilberto y no, pues porque el presupuesto Bueno, salió sí unánime. Lo hay, pero sí lo hay, ¿no? Pero salió unánime. Sí, es que ese es el punto. Bueno, Sí, eso, sí, sí, eso ya porque es un Sí. comentario el ya diputado, editorial, más bien, ¿no? el O sea, diputado eso, Gilberto estuvo ahí 2 horas antes, se llevó Sí. al regidor. No me robes mi comentario final. No, por favor. pero parecía La que, cuestión es que al parecía que la final- consigna era muy Sí, clara. De sí. votar La en contra del cuestión es que presupuesto. primero muy bravos con el tema presupuestal, Sí. el tema de la narrativa de Morena, que ya la Exacto, sabemos, el exacto. tema de la austeridad Claro. y de que cuántos bolillos pueden gastarse de tal, Que etcétera, los ¿no? municipios Los pobres, pueblos de los pobres, los de los indígenas, indígenas, sí, etcétera, sí, pero sí, bueno, sí. en términos reales le están quitando recursos federales en temas indígenas Ajá. para varios municipios, Sí. pero bueno, obviamente de eso no, eso dicen que no es cierto, etcétera, Sí, ¿no? sí, claro. Pero bueno, al final pues salió unánime, o Sí. sea, primero estaban muy bravos, y al final salió unánime. Los 25 votan a favor Claro, del presupuesto. pero, de la pero yo creo propuesta. que sí, Sí. no podemos negar que sí hay 3 grandes jefes ahí en esas fracciones. Sí. O sea, Santiago Debe de Nieto, ser. Luis Humberto Fernández y Gilberto Herrera, ¿no? Sí. Que estén peleados cada grupo, bueno, pues también creo que es algo muy evidente. Yo O sea, creo que 2 están unidos y uno está el de solo. Luis Humberto con los Santiago, ¿no? Sí, Con sí, sí, Santiago sí. Nieto. Y yo ¿El lo del que- otro Querétaro? Sí. ¿Dices tú? Sí, el otro Y Querétaro. digo a nivel de diputados, ni siquiera Sí. de las cabezas. Y o yo sea, lo no. que siento que también sirvió mucho fue la negociación previa del cambio en las comisiones, que fue un asunto pactado para poder transitar hacia una Pero eso, negociación ¿qué tiene que ver con el presupuesto finalmente? ¿No? por Porque los votos. la operatividad. en lo que viene. Sí, Pues, pero pues, hubieran votado los 2 o morenistas 3 o vendieron 4, caros sus votos, Sí, 5. vendieron sus Pero- Vendieron votos. caros o sus sea. votos. Yo, por ejemplo, quiero preguntarle al diputado Eric Silva, a ver, ahora sí votó a favor. ¿Qué te hizo Claro. cambiar? ¿Qué le hizo cambiar? Pues los acuerdos, Hasta ¿no? Claudia La Díaz negociación Gallú, que eran política. tan radicales. La negociación política, para eso sirve ¿A la qué te política. refieres cuando dices negociación? Negociación política. La negociación política son los acuerdos. Cambiamos comisiones, Sí, así le como- damos participación a Morena en comisiones, que eso se traduce en un futuro en Pero votos eso era lo para único que querían. iniciativas. ¿Eso era lo único que querían? Y quieren demostrar que su mayoría vale. O sea, en el número, numéricamente se supone Sí. que son más. Bueno, no se supone, lo son. Por Sí. uno, por Por uno. uno. Pero 13 ese contra uno 12. varía, o sea, a veces vota con el PAN,
Sí. A veces vota con Pero la 4T, requerían ¿no? una mayoría calificada solamente, que bueno, les bastaban 4 diputados nada más que pudieran votar a favor del presupuesto para que alcanzaran esa mayoría Lo que calificada yo y sí con puedo- eso aprobar el sí. presupuesto. Como a favor que yo con sí- 4, no, sí, no. o sea, 13 más 4, 17 votos, que te diera 17. 13 más Ok, 4 claro, o votos, sea, necesitaban te daban ganar 17. votos. Sí, ahí. necesitaban los Sí, claro, 17. no, eso sí. Lo que yo sí quiero Así es. destacar, al menos leyendo el documento, es que sí, efectivamente, casi el 90% de los recursos sí se va a gasto social, obras, acciones. Pero también el gobierno les puso un pasecito a la red a los morenistas. Yo creo que también por eso votaron así, ¿no? Claro, O claro. sea, sí hicieron el sábado, se presenta, el proyecto se lleva al pleno. Las Los reservas. morenistas le dicen, a ver, espérate, es que primero esto, Vamos es a que estás revisar. gastando mucho en esto, estás gastando mucho. Ajá. Vamos a reasignar. Y bueno, pues se reasigna de inmediato, Sí. se convoca a la Sesión. reanudación de la misma Ajá. sesión. El lunes. Y bueno, pues ya votan todos a favor, pero con el sabor a triunfo. La pregunta sabor es a quién triunfo ganó. de la 4T. ¿Quién ganó entonces? ¿Fue Pues- como pues yo quería creo que Morena en el que fuera? en el discurso gana la 4T porque sí gana espacios, lo que decía Adán, Ujú. comisiones, Ajá. y bueno, la negociación política, que seguramente ganaron algo más que las comisiones, Ujú. ¿no? Ajá. Espacios en algunos otros lados, o no sé, Ok. en la interlocución, incluso las comisiones que les dieron son más importantes también, o sea, Sí. ganaron en la jerarquía también ahí, Sí. ¿no? Y bueno, pues ya llegan ahí, se van con sabor a triunfo, Así pero es. bueno, también en términos reales, pues el gobierno estatal sacó Políticamente- lo que le interesaba tanto, Políticamente, ¿no? Que Sí. lo que, lo que que se le aprobara interesaba por tanto al gobierno, pues ya lo unanimidad. sacó, Entonces ¿no? podríamos decir que ganó Querétaro. Pues sí. Ándale, sí. Pues sí, pues es que mira, sí parece mentira, pero después de un año de que llegaron a este congreso, pues por fin se ponen de acuerdo en algo, ¿no? Ahora sí. Porque se habían puesto de acuerdo en algo entre ellos, acuérdate, para abandonar la Para sesión, salirse, para sí. irse, etcétera. Ahora ya por fin se pusieron de acuerdo en algo con el gobierno, ya Sí. ya hubo interlocución política. Yo creo que muy buena señal. Muy buena. Muy buena señal, ¿por qué? Pues porque se ve que el secretario de gobierno está haciendo su chamba Ujú. y ellos también están abriéndose a solucionar Ujú. algún asunto, Ahora, que no mo- todos sí. son gritos o sombrerazos ni Sí, plantones, como intentó Gilberto 2 horas antes de la sesión, Sí, llegó ahí. Exacto. Que y quería bueno, que ahí- no se aprobara el presupuesto, entonces Bueno, y fue además, un pues periodo él es diputado extraordinario. federal, ¿qué tendría que hacer acá en el Congreso? Pues que se postule para Sí, diputado local. Sí, claro, también. Pues no le des ideas porque... Pues sí, se va a postular, Sí, o sea, ajá. pero cuando lo sea, pues ya Ahí le va a terminar, corresponderá, ahí va a ¿no? terminar. Pero yo no lo veo... Ahí va a terminar. A ver, perdón, pero en San Lázaro, entre Sí. 500 diputados, perdóname, pero no destaca Gilberto, En a nada, ver, sí. en nada, nada más viene aquí a hacer escadro, pero en San Lázaro, Bueno, fue 6 años Perdóname. senador de Ah, la seis a República. mí años me- senador de y triste también pasó de memoria, noche. Oye, a Este mí, me han, pasó de con- noche. a mí me han contado que, ¿te acuerdas en la primaria que siempre había un compañero que no se juntaba con Claro, nadie? ahí está, sí. Pues igual dicen. Sí, Bueno, para no. llevar. Bueno, para llevar, ya hablamos de Texiapan, muy Y bien, le muy quitan bien la su torta y le organización. roban su torta y todo. Está igualito. Muy bien la organización, No el trabajo sapean. del alcalde Sí. Héctor Magaña me pareció muy bueno a nivel de lo que realmente necesita Tequisquiapan. Pero me llamó la atención en la inauguración de la Villa de Navidad ¿Qué? que estaban invitados puros de Morena, puros Está bien. diputados y representantes de Morena, y uno al que le tocó además inaugurar fue al diputado Luis Humberto Fernández. Comenzó muy bonito, haciendo una alusión a lo que tenía que ver con la Que Navidad. también quiere ser gobernador. Y luego, Claro. sí, que también quiere ser gobernador. Bueno, Anda- candidato a Pero gobernador. anda en esa miren, búsqueda. ¿saben ustedes qué significa la Navidad? El verdadero significado de la Navidad. Y ya saben ustedes más o menos qué van a cenar en esta próxima Navidad. La gente comenzó, "Oh, ya queremos que prendan la Navidad", y empiezan inquietos, pues a chiflarle, ya, hombre, ya, lo que prendan el serio? árbol. Y no uno, dos, varios, ya, afuera, Ya cállese, señor, ya que se siéntese. calle. Haz de cuenta como me va a pasar a mí ahorita, en este momento, pero lo que la gente quería ya era comenzar a divertirse en la parte de la Navidad. Aurelio, Y ya. mientras el diputado, a quien le mando un abrazo al diputado Luis Humberto Fernández, bueno, pues sí que lo Pero abuchearon. le fue mal ahí en Lo Tequisquiapan. abuchearon ahí en Híjole. Tequisquiapan. Pero la gente ya quería ver las luces, Sí, ¿no? pues, pero Sí, pues bueno, no entiendo, yo son entiendo. auditorios para Bueno, todo. Ay, ¿El no, vaso bueno. bollo? ¿Qué? Vas. Ah, es que ya tengo varias. Fíjate. A ver. Me dicen, no lo he comprobado, mal hecho, por eso lo voy a dar como trascendido, que quien era el encargado del tren, el enlace entre el gobierno del Estado y la Federación para el Término de Querétaro, ya no está. ¿Quién? Carlos Alcaraz. Sí, que ya ¿Por no qué? está. ¿Ahora dónde No está? supe la razón, que pronto lo vamos a ver integrarse a un Por ahí se grupo publicaron político. cosas, ¿no? eso sí no lo sé, que ¿Pero publicaron con ahí el cosas. PAN o con Morena?
es posible que con el ¿decimos? pan no. ¿Decimos? Es posible que con el pan no. Con Luis Humberto. Es posible. Es posible. Es muy posible, Y que sí, ya no claro. estaría en el enlace del Tren México-Querétaro. No lo sé de cierto, por eso lo doy como trascendido. De todas maneras, hay un hermetismo total Sí. tanto de la Sedena como del comisionado Sí. para el tren. O Ajá. sea, a ver, Sí. de un hermetismo de dónde está la estación, de Todo, cuánto sí, está, sí. ¿Qué va a etcétera. ser? ¿Cómo está el Presentaron proyecto? un render que parece ahí un mercado público y no Sí, una sí, sí. estación del tren. Entonces, yo sé eso como trascendido. Y rápidamente, otro trascendido, también, quiero decir que a lo mejor Cosmos ya no sería el modelo de aplicación. No, ahora es Sinergia. Es Sinergia. Claro, ya. No, pero ya no sería Ya le echaron la minazo en al el Cosmos. Pero no es nada más eso, ¿eh? En el fondo y los recursos que se destinaban a Cosmos y ¿A el modelo poco? dejará de ser y ahora va a ser Sinergia. ¿Y el maestro Juan Martín? No sé, yo no estoy hablando de los modelos, Sí. de ¿Todo implementación. bien? ¿Todo bien, Aurelio? ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. Sí, Sí, pero me quedé Ya pensando. sácalo. Me quedé pensando justamente en eso, Ya. porque el modelo Cosmos, bueno, dio mucho de qué hablar en Querétaro, ¿no? Sinergia. Sí, por eso ahora Sinergia. Ya Ahora no sí, digas ya, Cosmos. Cosmos, ya, ya. El modelo Sinergia. Sinergia. Es lo de las tabletas, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, va más allá. Es todo un Bueno, modelo. ya sabemos, Sí, ya sí, sabemos. sí, ¿no? sí. No, hombre, ya que te Por contraten favor. de vocero. cabrón. Oh, qué la ch- Ya vas tú. Ya ves, No, bueno, yo voy a hacer un comercial. A El ver. 28 de marzo, Ajá. nuestra segunda carrera nocturna, Diario de Querétaro. Marzo, va a vaya. ser una fiesta mucho mejor que la que tuvimos, que miren que ya es mucho decir. ¿Vas a nos fue cerrar muy calle? bien. ¿Sí? Ahora vamos a meter 2,000, nuestra meta son 2,000 corredores, ya se pueden inscribir. Ahí voy. En enero vamos a hacer una conferencia de prensa, pero bueno, ya la inscripción ya está abierta, Ah. ya se pueden inscribir en la página del diario, ahí está para poder. Kilómetros, medio 10 y maratón. 21 kilómetros. 10 y 21. 10 y O sea, Hombres, 10. hombres, mujeres. 10 y 21 es nocturna. Media maratón. Ok. Que eso le gusta mucho a la gente, están todos invitados. ¿Es pet friendly? No, Ok. pet friendly no, Ok. porque ya, Sí. ya implica un tema de Sí. seguridad Ok, distinto, ok, pero, sí, sí. pero bueno, qué es bien, una ruta qué bueno. preciosa, pasas por abajo de los arcos. Ok. La verdad que el Es- año es- pasado nos fue muy bien, a la 21 gente es le gustó bueno. mucho Sí. y bueno, este año, bueno, el Felicidades. próximo año del 26 prometemos 10 mejorarlo, bueno. y 21. pero ya se pueden inscribir, ¿eh? 10 y 21 nada más. 10 y 21. Órale, ya sí. estás. Va. Gracias. Ahí Pues ya estaremos nos en la vamos, carrera del señores, Diario ya de nos Querétaro. vamos. Vámonos, los vemos el año que entra. El Pues año sí, que cerramos entra, temporada, Sí. Sí, Muchas sí. gracias por seguirnos Que le este haya año. gustado, qué A bueno. lo mejor no somos muy buenos, pero constantes me cae que sí lo Eso sí, somos. eso muy sí. disciplinados. Muy disciplinados. Y aquí eso nos sí. vemos Mario en el León. 2026. Que Bueno, tenga- en la, que en la tenga produ- bonitas en la Muchas gracias. Yo producción quiero dicen mandarle que- un gran que saludo a nos Miki. tardamos A Miki mucho. también Que le tenga quiero mandar un bonitas gran fiestas. saludo. Sí, Que se mejore, ya va muy bien, lo vimos el otro día muy bien. sí, Y tuvimos le nuestra mandamos un gran convivencia. abrazo. Tuvimos la posada de la empresa. Oye, y a todo el equipo de producción también, Sí, muchas sí, sí, gracias. sí, ¿no? muchas gracias a todos Manuel, a ustedes, Susi. Siempre gracias. tan A amables. Dulce, siempre A nos Beto, regañan. todos. Sí, siempre nos regañan. nos dan, pero está bien, sí, Que sí. pase sí. usted una bonita Navidad, un mejor año nuevo y que sea de bendiciones para usted y para toda su familia. Muchas gracias. Adiós. Adiós, bye bye. Feliz Navidad.